Torá al Instante, con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al Instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal Radio Génesis 128 y activa la campanita. Torá al Instante. Shalom, mis amados hermanos. Bienvenidos a este tiempo especial de Torá al Instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro saludándoles y como siempre les brindamos la mejor y cordial bienvenida desde Israel, Casa Integral, en la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos. Bien, mis amados, una jornada apasionante con un tema, por supuesto, extraordinariamente importante en la vida de todo creyente en nuestra Kadosh Torah. Esto es, en Yeshua HaMashiach. Es importantísimo que hagamos siempre claridad que si estamos en Torah, amamos la Torah, aprendemos la Torah, vivimos la Torah en Yeshua HaMashiach. ¿Y esto por qué? Porque obviamente nuestros amados hermanos de la casa de Judá, ellos también aman, han vivido, estudian diariamente por años y años la Torah, pero no tienen a Yeshua HaMashiach. Por eso tenemos que hacer la línea y la diferenciación entre estudiar Torah sin Yeshua y estar en Torah en Yeshua HaMashiach. Venimos desarrollando la jornada respecto del libro de Números, capítulo 35, libro de Josué también, de Barín también, ya lo mencionamos, con el propósito de las ciudades de refugio. Las ciudades de refugio, recordemos que forman parte de la distribución a las 12 tribus de la casa de Israel, de las tierras o de la tierra de promesa. Pero solamente hay una tribu, y es justamente la tribu de los levitas, a la que no se le entregó propiamente una tierra física, vamos a decir escrituralmente, es decir, la propiedad de la tierra. En cambio, para ellos, los levitas, por supuesto, en su calidad de levitas y de sacerdotes, debían ser los que supervisaran toda la tarea, la implementación, la instalación, el cuidado del Betamidrash. Y todos, por supuesto, guardando su protocolo, guardando desde luego sus utensilios con las medidas adecuadas Kadosh, es decir, en santidad. Ahora, solo los levitas, amados hermanos, podían llevar, repito, y trasladar de un lugar a otro según la situación el Betamidrash, ya que los levitas propiamente no iban a tener un terreno asignado como a las demás tribus en la conquista de Canaán. Tenían que ser distribuidos por toda la tierra en ciertas ciudades asignadas para su uso. Parte de su herencia incluía 48 ciudades repartidas por toda la tierra. Esto lo vimos en el libro de Números, capítulo 35, versos 6 y 7. Ahora, de estas 48 ciudades, estoy retomando lo que ya hemos enseñado, se designaron 6 ciudades llamadas ciudades de refugio. Estas ciudades, vamos a mencionarlas por favor: Sedes, Siquén, Hebrón, Beser, Ramot y Golán. Es importante tener presente que había 3 de estas ciudades a un costado del río Jordán y las otras 3 al otro costado del río Jordán. Dentro del contexto de la Torá, recordemos que el propósito de las ciudades de refugio tenía como finalidad que toda persona que causare la muerte a otra sin la intención de matarle,
entonces podría dirigirse hacia uno de estos lugares, hacia una de estas ciudades de refugio, de tal manera que allí estuviese guardado, protegido. ¿Protegido de qué? Textualmente en la Torá nos dice de la venganza, del vengador de sangre. Es decir, que para aquel tiempo, aquel que mataba a una persona con intención, entonces esta persona debía morir igualmente con intención. Muerte por muerte. Sin embargo, para quienes por circunstancias accidentales y sin tener enemistad directa con esa persona, podrían tener un lugar donde refugiarse. Todo esto evidentemente lo vamos a llevar a un punto ya en el cierre de la jornada de hoy, y es que una vez estuviese allí guardado, protegido, establecido en el refugio, entonces permanecería allí hasta que se hiciese obviamente un juicio adecuado. Esto da a los levitas una característica extremadamente importante, cual es ejercer una autoridad desde el punto de vista jurídico. Establecer si la persona que acudía a la ciudad de refugio evidentemente cumplía con los parámetros de carácter legal. Es decir, que ellos tomarían la información de los hechos y establecerían a su vez el acceso o el beneficio para esta persona. Número 1, número 2, se haría un juicio adecuado. Y número 3, debía permanecer resguardado dentro de esta ciudad a efectos de guardar su vida del vengador de sangre. Sin embargo, si por alguna razón con el paso de los años aquella persona que había cometido el homicidio decidiese por alguna razón salir de la casa de refugio, entonces, ¿qué ocurría? Evidentemente el vengador de sangre tomaría la vida de esta persona. Ahora, toda esta tipología que estamos mencionando, pues evidentemente nos muestra que estas ciudades eran adecuadas como lugares para que las personas pudiesen entrar a una jornada de tikkun, de corrección, a una jornada de techuvá, de arrepentimiento. Y por supuesto, a donde queremos llegar con todo este proceso, es a establecer cómo la Torá, nuestra Kadosh Torá, en Yeshua HaMashiach, es una sombra de lo que ha de venir. Es decir, que así que si mientras el homicida permaneciese guardado, protegido, refugiado, en este lugar, en esta ciudad establecida, hasta que hubiese el juicio como tal y posteriormente saliese sin ninguna condenación, nos representa tipológicamente al Cohen Gadol, que era la persona que tenía esta responsabilidad, y bajo la custodia de él estaban este tipo de personas. Pero a la muerte del Cohen Gadol, y es allí donde vamos a mirar tipológicamente qué ocurre, porque este sumo sacerdote tipológicamente nos está representando a nosotros en lo que conocemos como el Brit Hadashah, es decir, que el nuevo pacto, al que se le ha llamado así nuevo pacto, nos muestra perfectamente cómo cada uno de nosotros en nuestra condición de pecado acudimos a un lugar de refugio. Ese lugar de refugio, al único lugar de refugio donde podemos acudir después de salir de esa condición de pecaminosidad, de idolatría o cualquiera condición que fuese de la oscuridad y venir a la luz, dice Yeshua, yo soy la luz. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Por lo tanto, nuestra casa de refugio, nuestra ciudad de refugio se llama Yeshua HaMashiach. Y estamos ubicados en este globo terráqueo. Y por supuesto, este globo terráqueo, cuando hacemos esta tipología, vemos cómo todo hombre en su condición de pecado, por cuanto todos pecamos, entonces entramos a una casa de refugio en el que el vengador de almas, el adversario, no nos podrá tocar. Es decir, que mientras estemos guardados bajo las alas del Altísimo, mientras estemos guardados y protegidos en el hueco de la mano, el adversario no podrá de ninguna manera acercarse y tocarnos. Esto es muy importante, hermanos, porque necesitamos tener claridad en un aspecto que hace muchos años había enseñado algo respecto a este tema. Y es como nuestra cabeza, por favor entendamos esto, nuestra cabeza, metafóricamente hablando, tiene un precio allí con el adversario.
Cuando nosotros venimos a la Torá, inmediatamente se levantan contra el pueblo de Israel, contra nuestra identidad, contra nuestra Kadosh Torá. ¿Se levantan quiénes? Se levantan en primer lugar nuestros más cercanos, nuestros familiares, nuestros amigos queridos, que de pronto cuando escuchan Torá o escuchan Misbot o escuchan el Shema Israel, nos dicen, un momento, ustedes están fuera de lugar, esto no es con nosotros, así es que es mejor ustedes más allá porque no queremos nada. Y a su vez el adversario sabe que cuando nosotros empezamos amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra, es cuando ahora nuestra cabeza tiene precio. Y es allí donde entramos a esa casa de refugio, a esa casa en que nuestro amado Hashem nos guarda, nos protege, nos refugia, y es el lugar de donde todo peligro, todo ataque, toda maldición, toda condenación, toda ira del enemigo están siendo protegidas, controladas, si puedo utilizar esa palabra, a través de nuestro amado Yeshua. Ahora bien, hagámonos algunas preguntas frente al tema. ¿Qué ocurre, mis amados, cuando Adonai crea toda la creación desde Bereshit capítulo 1 en adelante? Cuando Adonai crea todo lo que existe, por supuesto, tiene un propósito, tiene un significado. Y nuestro Padre Celestial ha creado todo para que el hombre, su creación, disfrute de todo lo que ha creado. Nos ha entregado una tierra, nos ha entregado una creación, nos ha delegado una autoridad. Por eso, ese texto maravilloso de Bereshit, capítulo 1, verso 28, es tan extremadamente importante. Sin embargo, creo que lo pasamos con mucha ligereza. Y bueno, es el lema, si puedo decirlo, en Israel Casa Integral. En Bereshit capítulo 1, verso 28, dice la palabra, por favor, acompáñenme un momento para retomar esta jornada. Y dice, Elohim les bendijo y les dijo. Por favor, nuestro amado Adonai bendice su creación, en especial al varón y a la varona. Quiero que tengamos presente que aquí hay una bendición plural. Aquí hay una bendición, la palabra textual en hebreo es la palabra prourbo, y puntualmente bendice al hombre y a la mujer. Y quiero hacer pequeño mención y resaltarla, porque pareciera ser que a veces se interpreta que la bendición, el ministerio, la responsabilidad, el enseñar, el predicar, como tantas veces se dice, solamente le corresponde al hombre. El hombre es el líder, el hombre es el sacerdote, por supuesto, pero prourbo, en Bereshit capítulo 1, verso 28, dice, y estoy leyendo textualmente, Elohim los bendijo, al varón y a la varona, a la java, por favor, a la dama, allí les bendice y les dice, sean fecundos, prourbo, y multiplíquense. Llenen la tierra y domínenla. Gobiernen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo viviente que se arrastra sobre la tierra. Es decir, que esta porción de Bereshit 1, capítulo 28 nos entrega este lugar de refugio llamado tierra. Este lugar donde diariamente caminamos, donde diariamente respiramos, toda la creación, Adonai nos delega esa absoluta mayordomía sobre toda esa creación. Y por lo tanto, esa voluntad del Padre es que nosotros, sus hijos, tengamos entonces un propósito establecido y determinado. Muchas gentes hasta el día de hoy se siguen preguntando, ¿por qué nací? ¿O para qué nací? ¿O por qué la vida es tan rápida o tan difícil? ¿O por qué me ocurren este tipo de circunstancias a mí y a otros no? ¿Por qué debo vivir? ¿Por qué debo prepararme? ¿Por qué debo tener familia?
Hay personas viviendo en este planeta Tierra sin ninguna dirección o sentido del propósito que Adonai nos entregó. Por lo tanto, necesitamos saber con claridad cuál es el propósito con el cual estamos hoy, tú y yo, como hijos, como casa de Israel, presentes. Entendiendo que Adonai nos entregó este terreno, esta tierra, para que sea nuestro lugar de refugio. Y estaré con ustedes hoy, mañana y siempre, sempiterno, para la eternidad. Por lo tanto, cuando vivimos en esta tierra, estamos sujetos también, desde luego, a guardar, a cumplir, haremos y obedeceremos. Por favor, en cualquier lugar donde nosotros nos ocupemos en vivir, en cualquier actividad laboral que ejerzamos, profesional, académica, cualquiera que sea, todos estamos sujetos a unos protocolos de vida, principios fundamentales de la educación, principios fundamentales de la convivencia, principios fundamentales del respeto mutuo, así como tenemos responsabilidad personal y para otras personas en mi entorno, pues de igual manera tengo que responder delante de Adonai por toda su creación. Esto significa que Adonai nos entrega un libre albedrío, Adonai nos ha entregado una emuná, una fe para entender a la luz de la palabra todo lo que Él ha creado. Por eso, cuando caminamos fuera del propósito, cuando caminamos fuera de la obediencia, esta palabra obediencia, creo que si hay algo que el pastor Alfaro repite y repite y repite, entre varias cosas, como Levítico 23 o Hebreos 4:12, es la palabra obediencia. Hermanos, sin obediencia en un hogar, sin obediencia en un matrimonio, sin obediencia en una actividad laboral, sin obediencia en un asunto de comunicación, de convivencia social, si no hay obediencia a los parámetros, a las reglas, a las ordenanzas, a las misbot, a los hukot, etc., la vida no tiene sentido. El libro de Oseas, en el capítulo 4, y usted recuerda perfectamente este texto, Oseas capítulo 4, verso 6 nos dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Este conocimiento tiene que ver con la palabra. Este conocimiento tiene que ver con el propósito. Este conocimiento tiene que ver con la casa de refugio. Recordemos cómo en el libro de Números, y vamos a ir por favor allí a este texto que ya habíamos mencionado en esta semana, en el libro de Números, en el capítulo 35. Por favor, acompáñeme. Estoy tratando de entrar a un resumen ya de lo que hemos expuesto. En el capítulo 35, a partir del capítulo 35 nos habla sobre los levitas y las casas de refugio. El verso 9 en adelante nos dice: Yahweh Adonai habló además a Moshe: háblale al pueblo de Israel y diles: cuando crucen el Jordán, hacia la tierra de Canaán, se proveerán de lugares que les sirvan como ciudades de refugio. Y es importante, repito, recordar que a estas ciudades de refugio no entra todo el mundo que ha cometido, en este caso, homicidio. Vamos a representarlo como el pecado, el homicidio como tal. Dentro de los contextos del pecado en la Torá, tenemos que el homicidio, el adulterio y la idolatría, digamos que ocupan el nivel más alto o la condición mejor más baja de condición de pecado. Por lo tanto, el homicidio es una condición extremadamente delicada, toda vez que, como lo mencionamos en estos días, el único que da la vida y el único que toma la vida es nuestro amado Hashem. En el libro de Números, para continuar con esta lectura, donde dice: para que huya allí cualquiera que hiere de muerte a otro sin intención. Si con un instrumento de hierro lo hiere y muriere, homicida es y homicida morirá. Por lo tanto, al que mata con intención debe morir. Pero aquel que ocasiona una muerte, repito, por accidente, entonces está guardado bajo esta ley o esta protección de la casa de refugio. Repito, estamos haciendo una tipología entre lo que significa la condición de pecado, una casa de refugio,
el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, los levitas y lo que representa nuestra Kadosh Torah para nuestro tiempo. Por lo tanto, las ciudades de refugio eran establecidas, repito, para aquellos que no habían cometido una acción con intención. Así es que en ese proceso, los familiares o los dolientes tenían la posibilidad de ejercer venganza, vengarse. Y esta palabra venganza creo que podríamos dedicarle una jornada de estudio a la palabra venganza, porque lastimosamente el ser humano, nuestra naturaleza, el hombre natural, tiene lo que llamamos la sed de venganza en todos los sentidos, en una negociación, en una diferencia familiar, en una circunstancia de carácter económico, en una situación de carácter laboral, cualquier cosa que nos afecta. Pareciera ser que somos arrastrados por esa mala inclinación, el Yetzer Hará, a buscar venganza. Y aquí puntualmente la Torá nos dice, sed de venganza del vengador de sangre. Ahora, ¿qué ocurre, mis amados hermanos, cuando ha llegado el tiempo de la muerte del Cohen Gadol? Todos ellos ahora, después de pasar su proceso, serán libres de toda condenación. Si el homicida saliera, como lo mencioné hace un momento, fuera de los límites de la ciudad de refugio en la cual él se ha refugiado, y el vengador de sangre lo hallare fuera de los límites de la ciudad de refugio, entonces debe morir. Es interesante este punto, hermanos, porque ¿qué ocurre con cada uno de nosotros? Cuando venimos al conocimiento de la palabra, cuando venimos al conocimiento de las ordenanzas, de los misboj, como típicamente se dice, los mandamientos, las palabras, el davar, pues evidentemente mi manera de pensar, mi manera de vivir no será la manera de pensar y de vivir del común, de otros tiempos, porque ya no vivo yo. Ahora Yeshua está en mí. Y cuando digo Yeshua está en mí, no estoy hablando de un asunto de carácter religioso. No estoy hablando de un decir simplemente, estoy hablando, dígalo conmigo por favor, de tener la mente de Mashiach. Y cuando hablamos de tener la mente de Mashiach, estamos hablando de vivir una vida de integridad. Estamos viviendo de vivir una vida kadosh, en santidad. Estamos diciendo que aquí la mentira pequeña, el chisme, la crítica, la calumnia, la condición del viejo hombre no puede estar, hermanos. ¿Cómo nos cuesta entender cuando venimos de estos procesos de religión, de transición a la Kadosh Torah, que ya no vivo yo? He aquí en mi vida todas estas cosas son nuevas y empiezo a vivir, a amar, a aplicar la verdad de la palabra en mi vida. Cada misbod, cada parashá que estudiamos nos moldea, nos forma y nos establece. Y cada vez que pronunciamos una palabra, cada vez que actuamos en determinada situación, ya no podemos obrar ni actuar conforme al pensamiento del hombre cultural, natural, regional, del pueblo, como lo hacíamos en mi pueblo. No, es que en mi pueblo no es. Es conforme a la palabra, conforme a las ordenanzas de Hashem. Por lo tanto, cuando nosotros miramos este proceso, vemos que las ordenanzas establecidas por Adonai nos indican una ruta, un camino, y nos muestran evidentemente si permaneces en mi palabra, si meditas en mi palabra, si haces conforme a lo que en ella está escrito. Entonces, dice Josué en el capítulo 1, todas las cosas te ayudan para bien. Mucha gente se pregunta, ¿por qué me ocurre esto? ¿Por qué fallamos en esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? Bueno, mis amados, porque probablemente estamos haciendo cosas a la manera humana y no a la manera kadosh, conforme a la palabra, conforme a lo que el Eterno nos tiene que entregar. Cuando venimos a conocer, a aprender y a estudiar de la Kadosh Torah, siempre debemos partir del presupuesto que todo lo escrito por Moshe en los 4 primeros libros, esto es Bereshit, Shemot,
Vayikra, Bamidbar, y posteriormente retomar los 4 libros y resumirlos, hacer un compendio en el libro de Devarim, lo que se conoce como la segunda Torá, escrita por Moshe, pues nos entrega todo el fundamento de vida. Para quienes hemos tenido la oportunidad de hacer los ciclos anuales del estudio de Parashá, sabemos que cada estudio de Parashá tiene una profundidad de vida extraordinaria. Y cuando pasan los años y hemos rotado a través de Devarim, a través de Bamidbar, a través de Vayikra, a través de Levítico o Números, etcétera, hasta Bereshit, cuando hacemos todo el círculo nos damos cuenta, y yo puedo decir con absoluta certeza, ¡wow, eterno Padre, has cambiado mi vida! Sé cómo tomar una decisión frente a un problema de hogar, frente a una situación con mis hijos, frente a una situación con mi esposo, con mi esposa, frente a una situación de carácter laboral, frente a una negociación, porque ya la mente mía no es la mente del hombre aquel, sino hoy mi mente es la mente de Mashiach. Por lo tanto, entendemos que la Torá es esa sombra, ese fundamento, ese principio, ese manual de instrucciones. Y obviamente, a través de la palabra, vamos a ver cómo la realidad del sumo sacerdote ungido para ser ese Cohen Gadol tiene un fundamento de vida para nosotros hoy. Vamos a ir, por favor, acompáñenme al libro de los Hechos. Y aquí entramos a la segunda y parte final de esta jornada. Libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos y acompáñenme por favor al capítulo 4. Y vamos a tomar en el capítulo 4 a partir del verso... Vamos a leer desde el verso 27. Léalo conmigo, por favor. Libro de los Hechos, capítulo 4, verso 27. Dice, así fue. Se juntaron en esta ciudad Orodes y Poncio Pilato con los gentiles y las tribus de Israel contra tu siervo Yeshua, a quien tú ungiste. Por favor, préstele mucha atención a este texto y de manera especial le pido, por favor, subráyelo, resáltelo y grábelo en su corazón, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Santo, Yeshua, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Quién ha sido ungido? El Mashiach. ¿Quién es nuestro Mashiach? Yeshua HaMashiach. Yeshua nuestro Mashiach. En el libro de Daniel, en el capítulo 9 y en el verso 24, la palabra nos dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. ¿Cuál es el propósito de la ciudad de refugio? ¿Cuál es el propósito de la creación de la tierra? Tener un lugar donde estamos guardados, refugiados. ¿En quién? En Yeshua, nuestro Mashiach. ¿Y cuál es el propósito? Terminar la condición de pecado, la prevaricación y, por supuesto, cerrar ese capítulo de nuestra condición de pecaminosidad. Aquí, entonces, estamos ubicados en una casa de refugio. ¿Pero qué ocurre? Solo cuando el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, ungido con el aceite santo, el aceite de la unción, fallece, todos en la ciudad de refugio pueden regresar a sus hogares. Eso es el texto en Torá y podamos entender a qué hace alusión el texto en el Brit Hadash. Ahora, quiero de paso hacer una claridad al respecto. Voy a leerlo nuevamente. Cuando el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, ungido con aceite santo, fallece, entonces todos los que fueron a la casa de refugio por causar una condición de pecado sin el dolo, la intención, entonces podrán ahora regresar
a sus hogares. Aquí estamos hablando de la importancia de la redención. Aquí estamos hablando de la importancia de la expiación. Aquí estamos hablando de la labor del Cohen Gadol, el sumo sacerdote, y nuestro amado Yeshua HaMashiach, ungido, el ungido Mashiach. Y digo, quiero hacer una claridad en qué sentido, hermanos. Es muy interesante en Israel Casa Integral, los hermanos que son testigos de esta situación, aquí en Casa Local, en Israel Casa Integral, nosotros los pastores Alfaro acostumbramos a ungir con aceite. En el caso, pues, del tiempo moderno, con aceite de oliva. Pero cuando hablo de ungir, no estamos hablando de colocar un par de goticas de aceite, pues como que 2 punticos de aceite y quedas ungido. No, estamos hablando, porque así lo enseña la Torah, nuestra Kadosh Torah, de tomar a la persona en un acto de obediencia delante de Hashem y derramar los frascos, el redoma del aceite. Estas experiencias son únicas y extraordinarias. Yo no sé cuántas personas, por favor, escríbame aquí en el chat, cuántos de ustedes anhelarían con todo su corazón que en algún momento sobre su ser, sobre su cuerpo, sobre su vida, se pudiera ungir completamente en aceite. Porque recordemos que nuestro amado Cohen Gadol en la Torah, en nuestra Kadosh Torah, y nuestro amado Mashiach, el ungido con aceite, completamente ungidos de pies a cabeza. Repito, no goticas de aceite, como que cuidado con mi cabello, cuidado con mi camisa, cuidado con mi chaqueta, cuidado con mi corbata. ¿Cuántos de ustedes estamos en vivo hoy? Así es que les pido, por favor, envíenme aquí en el chat. ¿Cuántos de ustedes anhelarían chorros de aceite sobre su cabeza? Recientemente hicimos esta labor con un grupo de hermanos, celebrando el tiempo del Mikvet, y al momento de ungirlos con aceite, chorros de aceite, tanques de aceite sobre cada uno, podía ver a estos hermanos cómo disfrutaban, celebraban con gozo, con alegría el momento de recibir esta unción. No unción de los pastores Alfaro, por favor, la unción del Santo de Israel, la unción de Mashiach. Y uno de los hermanos, después de que pasamos a las aguas, al río para el tiempo de Tevilá, en el Mikvet, uno de ellos se acercó y me dijo: pastor, tengo una paz, tengo un shalom en mi corazón como nunca antes lo había sentido. Qué hermoso, hermanos. Pero también tengo la experiencia de muchos años en ocasiones donde ungíamos con aceite y de pronto las personas se incomodaban o se molestaban. Pero pastor, acabo de hacerme el corte de cabello o me acabo de tinturar. ¿Cómo se le ocurre soltar aceite sobre mi corte de cabello, sobre esta blusa que acabo de... No, hermano, si tú estás pendiente de lo material y no de la unción del Ruach sobre tu vida, entonces ¿por qué te preguntas: ¿por qué me ocurren estas cosas a mí? Si el privilegio que hemos tenido de ser ungidos es tan extremadamente importante. Aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 5, verso 8, estamos en el libro de los Hechos, acompáñenme por favor. Libro de los Hechos, capítulo 5, verso 8, 10 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Hermanos, esto no es un asunto si te parece, si estás de acuerdo, si te sientes cómodo,
si te saca de tu confort, la Torá no es un asunto de opinión, la Torá no es un asunto de emoción, la Torá no es un asunto de sentir, la Torá es un asunto de obedecer. Y aunque haya muchas cosas que probablemente en principio no entendemos, más adelante lo entenderás. Capítulo 5, versos 8 al 10, estamos en el libro de los Hechos, y fue declarado por Adonai como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No perdamos de vista esta pronunciación, porque únicamente, por favor, únicamente los que participen en la presencia de Mashiach, a través de su sangre derramada en ese madero, somos quienes podemos regresar y podremos estar en la ciudad de refugio. Por eso la tipología de Torá, hablándonos de las ciudades de refugio, es tan extraordinariamente importante porque nos está mostrando a Mashiach. Saben, hace unos días vi un video de un querido hermano, muy querido, a quien aprecio, y de hecho estaré pronto teniendo una entrevista con él. Ya les comentaré de quién se trata. Cuando haga la entrevista ustedes lo sabrán. Y es un hombre conocedor de la Torá, es un hombre conocedor de la palabra en el Brit Hadasha, judío, que conoce y ama a Yeshua. Pero sin embargo, alguien le hizo una pregunta sencilla, pareciera, y al escuchar la pregunta no me cabe la menor duda de que esta persona daría una respuesta profunda, sencilla, pero contundente. Le preguntaron, ¿entonces Yeshua HaMashiach está presente en la Torá? ¿O Yeshua HaMashiach solamente aparece en el Brit Hadasha? Y cuando escuché su respuesta me quedé frío, porque dijo que de ninguna manera y en ninguna parte del antiguo pacto Tanaj aparecía Yeshua HaMashiach. Cosa que me inquietó profundamente, porque si no tenemos la revelación de Yeshua, nuestro Mashiach, desde Bereshit en el capítulo 1, en la luz y en la orden de Melquisedec, y Melquisedec, ustedes recordarán, amados hermanos, que esto es tan importante, porque recordemos que en Melquisedec recibe a Abraham y le celebra con pan y vino. Pan y vino. Bread and wine. ¿Qué ocurre con Yeshua? Para el tiempo de la celebración de Pesaj, celebra con sus discípulos pan y vino. Y da una tipología de mi cuerpo y de mi sangre. Y conforme a esta palabra nosotros entendemos que evidentemente nuestro amado Yeshua está presente desde el principio. Él es, y aquí hay que resaltar también haciendo énfasis, mis amados hermanos, Israel, Casa Integral, sabemos, conocemos y creemos en nuestra fe y en nuestra emuná, conforme a lo que escrito está, que nuestro amado Adonai y nuestro amado Yeshua HaMashiach uno es. Adonai Echad. Adonai Eloheno, Adonai Echad. Uno es. Y esto lo advierto, amados hermanos, porque son tantas personas hoy aquí en estas líneas de internet enseñando que Adonai es uno y Yeshua es otro. Que nuestro amado Yeshua es hijo natural de una relación entre José y María, o Miriam, como lo quiera llamar. Por favor, hermanos, si esto fuese así, entonces esta ciudad de refugio no podría ser, entonces el Cohen Gadol no cumpliría su función, entonces la sangre del Cordero, el tiempo de Pesaj, todo esto sería inútil. Por lo tanto, si tú no tienes la claridad en tu corazón del Ejad, de la unidad, todo texto que leas no tendrá contexto ni tendrá presentación. Hebreos capítulo 11, verso 13 dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una identidad, una patria.
Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor que esta. Anhelamos una tierra mejor que esta tierra de refugio. Anhelamos, evidentemente, la santa ciudad de Jerusalén, terrenal o celestial. Es importante que tengamos claridad. Así es que, mis amados, para hacernos presente en el reino con Adonai, esta ciudadanía que el Eterno nos ha entregado en esta ciudad de refugio, es una ciudadanía que nos da identidad. Identidad con Mashiach, identidad con la Torá, identidad con la palabra. No con un concepto denominacional o con un concepto teológico. Batallamos, hombres y mujeres, en los niveles 1, 2, hablando de teología, hablando de denominación. Defendemos la denominación, defendemos la causa de la denominación, del concilio. Pero lo que tenemos que defender es nuestra Kadosh Torah, entre comillas la palabra defender, porque la palabra no necesita que se defienda. La palabra se manifiesta. La palabra es la verdad, el emet. Por lo tanto, no necesitamos batallar en doctrinas de hombres o pensamientos de hombres, porque la palabra es viva, eficaz y penetrante. Y es claro que en la ciudad de refugio nos guardamos, nos protegemos. En la ciudad de refugio estamos establecidos. En la ciudad de refugio tenemos el Tikkun. En la ciudad de refugio tenemos la Teshuvah. En la ciudad de refugio tenemos nuestra Tevilá. En la ciudad de refugio reconocemos al Kohen Gadol. En la ciudad de refugio reconocemos a Mashiach. En la ciudad de refugio es necesario que ese sumo sacerdote muera para que nosotros podamos estar redimidos en expiación por su sangre y libres de nuestra condición de pecado. Amados, si en este punto no tenemos claridad, todavía podríamos seguir transitando por esta tierra sin propósito. Todavía podríamos estar transitando por esta tierra sin el valor de la creación. Por lo tanto, para quien esté falto de sabiduría, dice la palabra, pídela y Adonai la dará. Así es que ya en la segunda parte y final de nuestro tiempo, amados, vamos a entrar a un punto final hablando de la ciudad de refugio, como lo indica el libro de los Salmos. Vamos a Teilín, en el libro de los Salmos, acompáñenme por favor. Y vamos a tomar una porción del verso 62. Libro de los Salmos en el capítulo 62. Precioso texto por demás. Dice la palabra, léalo conmigo por favor. Solo en Elohim confío, tranquilo, pues sé de Él viene mi liberación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio. Él es mi refugio. Yeshua HaMashiach es mi casa, mi ciudad de refugio. ¿Hasta cuándo arremeterán contra un solo hombre todos ustedes como si fuera una pared inclinada o una cerca a punto de caer? Solo planean derribarlo de su grandeza. Se complacen en la mentira, con su boca bendicen, pero con su mente maldicen. Selah. Pausa. Solo en Elohim confío tranquilo, pues de Él depende mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio. No vacilaré. Vemos cómo el salmista aquí nos enseña en este texto que Adonai es mi roca y mi confianza, que Él es mi esperanza, mi refugio, mi amparo, mi mejor compañía. Y literalmente lo que nos está diciendo, Él es nuestro guardador, Él es nuestro sanador, Él es nuestro proveedor. En el libro de los Salmos, acompáñenme por favor, en el libro de los Salmos, en el capítulo 46. Léalo conmigo, por favor. Adonai de los ejércitos está con nosotros. Él es nuestro refugio. Él es el Adonai, el Elohim de Jacob. Selah.
Hay una pausa, tenemos que digerir esta palabra. Adonai es mi guardador. Él es el Adón de los ejércitos. Él es nuestro refugio. En el libro de los Salmos, en el Salmo 59, verso 16. Léalo conmigo, por favor. Con sus plumas te cubrirá y de debajo de las alas, de sus alas, estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Es decir, que tenemos un privilegio de estar guardados en el refugio de Hashem. En Él tenemos amparo, tenemos protección, en Él tenemos el favor, la gracia de Adonai. Y cuando hablo de la gracia, hermanos, la gracia no es un asunto neotestamentario. La gracia está desde el principio de la creación. Noah, dice la palabra, que Adonai, Elohim, halló gracia en un hombre de fe, en un hombre de emuná, en medio de la contaminación más perversa de la humanidad. Dice la palabra textualmente que los hombres de continuo en su mente era el pecado. Por lo tanto, así como el rey David también lo enseña en su palabra, buscó siempre el refugio en Adonai y le fue más que bien. Si el rey David, amados, buscó el refugio en Adonai y Adonai no lo rechazó, ¿cuánto más cada uno de nosotros hoy en día deberíamos buscar el refugio en Hashem? El Salmo 121, en la porción del verso 3 y 8, dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel, a la casa de Israel. Adonai es tu guardador. Adonai es tu sombra y tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Adonai te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Adonai guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Estoy tomando el texto del Salmo 121. Me encanta la porción de Josué. Ustedes saben que ese es mi texto con el que Adonai me sacó de mi condición de oscuridad a su luz. Y en Josué capítulo 1, todo capítulo 1, pero verso 5 dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque así como Mashiach estuve con Moshe, estaré también contigo. No te dejaré ni te desampararé. Hermanos, si usted está leyendo conmigo estos textos, por favor, no los lea simplemente por leerlos. Léalos entendiendo lo que Adonai nos está hablando hoy. Porque hace muchos años de mi vida, estando en una situación muy crítica, buscando la solución de hombres humanamente, buscando el pensamiento y la reacción del hombre carnalmente, encontré este texto de Josué capítulo 1. No temas, no desmayes, esfuérzate, sé valiente. Medita en este texto de la Torá de día y de noche. Nunca se aparte de tu boca la palabra. Haz conforme a todo lo que en ella está escrito. Entonces, todo cuanto emprendas será de buena bendición, de buena cosecha, será de buen provecho para ti. Y nadie te podrá hacer frente. Hermanos, ¿cuántas gentes se habrán o se han levantado contra tu hogar, contra tu matrimonio, contra tus hijos, contra tu ministerio? ¿Cuántas gentes te señalan, te juzgan, te acusan? Pero ¿estamos guardados en una ciudad de refugio? ¿Estamos buscando verdaderamente a Adonai, que es quien nos guarda, nos protege? Bajo sus alas, en el hueco de su mano. Y cuando estemos allí, entonces, repito, nadie, la palabra nadie significa nadie te podrá hacer frente. Porque evidentemente dice el texto, así como Mashiach estuvo desde el principio de la creación, así como Mashiach estuvo con el pueblo de Israel por Egipto,
en su condición de esclavitud. Ahí estaba Mashiach. Era necesario que este pueblo viviera todo este proceso. Era necesario que este pueblo reconociera y clamara. Era necesario que este pueblo pasara 40 años deambulando por el desierto porque su negligencia, su desobediencia, su arrogancia, su yo, su pensamiento de hombres no les permitía ver con claridad la luz de Mashiach. Dice el libro de Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Elohim, que te esfuerzo. Siempre, 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 alguien deme un amén, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. En el libro de Juan capítulo 10, verso 28 al 30, y yo soy el que doy la vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. Repito, estamos guardados en una ciudad de refugio en la mano de Yeshua, nuestro Mashiach. Nadie te podrá arrebatar de ese lugar. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Porque yo, Yeshua HaMashiach, y mi Padre, Adonai, uno somos. Por favor, Juan capítulo 10, verso 28, para todos aquellos que todavía están en ese mover de la dualidad, de la Trinidad. Estamos en unidad. Mi Padre y yo, o yo y mi Padre, un ejad, somos uno. Salmo 124, verso 1-5, vamos a estar cerrando, dice: a no haber estado Adonai por nosotros, diga ahora Israel, a no haber estado Adonai por nosotros, cuando se levantaron contra nosotros los hombres, vivos nos habrían tragado entonces. Cuando se encendió su furor contra nosotros, entonces nos habrían inundado las aguas. Sobre nuestra alma hubiera pesado el torrente. Hubieran entonces pasado sobre nuestras almas aguas impetuosas. Adonai nos protege. Adonai nos libra de toda tentación, de toda debilidad. Adonai nos libra en la ciudad de refugio que es nuestro Mashiach de toda persecución. Nos libra de todos aquellos que nos quieren atacar, enemigos, de todos aquellos que nos quieren colocar piedra de tropiezo, de traición. Nos protege de todo embate del enemigo, de toda calamidad, como dice el Salmo 57:7. Por lo tanto, hoy, mi amado hermano, nuestro propósito esta semana ha sido establecer que mi casa y yo estamos guardados en la ciudad de refugio que es nuestro amado Yeshua HaMashiach. Bien, mis amados, vamos a dejarlo hasta este punto. Hay muchos temas para tratar, avanzando en todo lo que tiene que ver una ciudad de refugio, pero hoy estamos en vivo, así es que voy a tomarme unos minutos para estar compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias, voy a saludarles. Permítame un momento, por favor, hacemos un pequeño cambio aquí y voy a saludarles. Hermana María T, bueno, voy a ir al principio, por aquí está. En primer lugar, esto es como el Tour de Francia. En el primer lugar del premio de montaña, nuestra hermana Glorita desde Chicago. Hermana Glorita, Shalom, un abrazo. Dice Shalom, buenos días, Pastor Roberto y todo Israel Casa Integral en las Naciones. Un saludo cariñoso desde Chicago. Claro que sí. Mi hermana María T, un abrazo cordial. La hermana María Teresa Rivera Rodríguez, buenos días, Shalom, Pastor Roberto y hermanos de Israel Casa Integral en las Naciones. Muchas bendiciones desde Puerto Rico. Bueno, muy bien, mis amados. A mi hermana Aixa Colón, hermana Aixa Chalón, por favor confírmame desde qué ciudad nos está saludando. Un abrazo cordial. Hermana Mariate, ya comenzamos, ya estamos incluso terminando. La hermana Mariate dice, ¿nos escucha? Sí, se está escuchando. Hermana Glorita, Chalón, buenos días. Pastor Roberto, bueno, ya la saludamos. Hermana Martica, Marta de Olarte.
Shalom, hermano Martica, un abrazo. Hermano Javi, un saludo cordial para usted. Muchas gracias. Tenemos también a quien más tengo por acá. Hermana Marta me envía un saludo. Bendiciones y bien aceitados. Sí, señora, muy bien aceitados. Hermana Zuleima Rojas, bendiciones, pastor. Anhelaría ser ungida de cabeza a pie. Muy bien, hermana. Pues, por favor, confírmame la ciudad de donde estás. Porque si estás aquí dentro de los Estados Unidos, pues, sencillo. Un vuelo, Cherryville, North Carolina, y al río. Y allí celebraremos un tiempo maravilloso de unción. La hermana Zulma Muñoz, Shalom, hermana, un abrazo, nos saluda también, amada familia, para todos, bendecido día, gracias, hermana Zulma, un saludo cordial también para ti. Bueno, mi hermana amada Victoria, muchas gracias, hermana Victoria Gómez. Buenos días, pastor Alfaro, y para todos los hermanos, saludos desde Ocala, Florida. Hermana Victoria, te estamos esperando por acá. Un abrazo cordial. Bueno, ¿quién más tenemos? La hermana Nelly. Por aquí vi una hermana Nelly. A ver, permítame, llego allí. Hermana Nelly Montañez dice: Shalom, shalom, bendiciones, pastor. Desde Chicago. Wow, muy bien, hermana Nelly. Un abrazo también. Muchas gracias. Para mi hermana Luz María Goes. Shalom, 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 amado. No sé si es mi hermana Luz María Iona. Supongo que sí. Shalom, hermana Iona, un abrazo también para ti, muchas gracias. Bien, mis amados, bueno, se nos ha llegado el tiempo. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Para todos los que me están escribiendo también acá por el chat de Telegram, un abrazo para todos. Gracias, gracias, gracias. Llegamos a nuestra jornada de semana. Shabbat Shalom. Un saludo cordial. Nos vemos mañana, si el Eterno así lo permite, en el tiempo de Havdalah de Israel Casa Integral. Damos comienzo esta noche al tiempo de Shabbat en cada localidad, en cada ciudad de Israel Casa Integral en las naciones. Para todos mis amados, muy buen día y muchísimas gracias por su compañía. Shalom. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un placer poder servirle. Contáctanos a nuestro correo radiogenesis128@gmail.com. Torá al Instante.